Bueno, hoy tenemos con nosotros a Fray Germán Darío Rodríguez. Él es sacerdote agustino de la provincia Nuestra Señora de Gracia de Colombia. Él nos hará hoy la ponencia conversatorio sobre el proyecto de Dios en la vida de un fiel cristiano. El padre Germán es teólogo. Les ruego el favor de que apaguen sus micrófonos porque es imposible que podamos hablar todos al tiempo. El micrófono no está silenciado. Bueno, el padre Germán es teólogo de la Unicervantes en Bogotá, es licenciado en Derecho Canónico en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y está terminando sus estudios de doctorado en Derecho Canónico en la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid, España. Padre, gracias por aceptar nuestra invitación y por darnos la oportunidad de aprender y de escuchar. Bienvenido, padre. Muchas gracias, Chilas. Muy buenas noches para todos. Es una alegría poder compartir con ustedes, queridos hermanos de nuestra orden, este espacio de conversatorio, que es una alegría poder compartir la experiencia de San Agustín, ¿no? La experiencia de la conversión. Y hemos sido privilegiados a nivel de nuestra orden porque hoy también estamos celebrando la fiesta de Nuestra Señora Madre del Buen Consejo. Entonces, quiero compartir con ustedes una presentación. Ada, no sé si me puede facilitar el espacio para compartir pantalla. Ya está, padre. Gracias. Quiero compartir con ustedes una breve presentación que preparé precisamente para este momento de conversatorio. Bien. Con motivo de la conversión de nuestro padre San Agustín, cuando me preguntaron, padre, ¿qué título le vamos a colocar al conversatorio? He decidido denominarlo El proyecto de Dios en la vida de un fiel cristiano. Sin duda, creo que van a surgir muchas preguntas después de este compartir, pero quiero que nos centremos un poco en la experiencia misma de un hombre que es apasionado por la vida, un hombre que se caracterizó a lo largo de sus años por buscar incansablemente a Dios y encontrar la verdad. Entonces, antes de nada, quiero compartir con ustedes una oración muy sencilla, Nuestra Señora Madre del Buen Consejo, una advocación de nuestra orden muy querida y que creo que sin duda nos va a permitir iluminar esto que vamos a compartir aquí con ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Madre del Buen Consejo, dirige tu maternal mirada sobre nosotros. Deseamos imitarte y seguirte para aprender a tratar y amar a Jesús, Señor de nuestra existencia. Él será nuestro tesoro, que mostraremos con gozo a la humanidad. Por eso te necesitamos. Ven con nosotros, guíanos, tú, Madre del Buen Consejo, y acompáñanos en la búsqueda de aquello que tu Hijo ha pensado hoy para cada uno de nosotros. Preséntanos a Jesús. Enséñanos a escucharle y a servirle donde Él nos necesite. Recuérdanos el consejo que diste en las bodas de Caná. Haced lo que Él os diga. Por eso, Madre, sé tú la inspiración de nuestros pensamientos, la guía de nuestros pasos, la maestra de nuestra disponibilidad, la madre y consejera de nuestra perseverancia. Amén. Nuestra Señora Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Bien, queridos hermanos de nuestras fraternidades, laicos, amigos de San Agustín, el proyecto de Dios en la vida de un fiel cristiano. Quiero que, antes de iniciar con este conversatorio, quiero que nos fijemos en esta imagen que les estoy presentando. Sin duda, como agustinos, tenemos que familiarizarnos con elementos propios de la vida de nuestro Padre.
San Agustín nace hacia el año 354 en el norte de África, en medio del Imperio Romano. Esta imagen que ustedes están viendo aquí en pantalla es el mapa del antiguo Imperio Romano. ¿Cómo estaba extendido el Imperio Romano? ¿Y por qué les he querido compartir esta primera imagen? Porque antes de aproximarnos a la persona de San Agustín, es necesario ubicarnos espaciotemporalmente. Primero, para hablar de San Agustín, tenemos que ubicarnos en el siglo IV y V de nuestra era. Miren el horizonte que se conocía hasta entonces, el Imperio Romano. ¿Y por qué hablar del Imperio Romano? Porque el África que conoció San Agustín, la tierra natal de San Agustín, era un dominio dentro de la extensión territorial del Imperio Romano. Un autor muy conocido por los agustinos y por todos los que se han querido acercar a la experiencia de conocer a San Agustín, Hamann, dice bellamente que África era nada más y nada menos que el granero de Roma. África era la imagen del imperio campesino, donde se producían los grandes granos que alimentaban a gran parte del imperio. Roma se había extendido territorialmente por todo lo conocido hasta entonces, y es el mundo en el que nace San Agustín, es la realidad en la que nace San Agustín. Seguro ustedes han escuchado hablar de Tagaste, el lugar donde nace San Agustín, de Madaura, el lugar donde se formó, de Cartago, de Roma, de Milán, lugares que van a marcar sin duda un precedente importante en la vida de nuestro Padre. Entonces, primer referente para hablar de este proyecto de vida cristiana. África hace parte del Imperio Romano. África como el lugar geográfico donde San Agustín va a nacer, va a crecer, va a vivir con su familia y va a descubrir precisamente esa gran vocación de su oficio como retórico y orador, que sin duda va a marcar un hito dentro de la vida de un Agustín apasionado precisamente por la vida. Miren esta imagen bellísima que les estoy presentando en esta presentación. ¿Cómo estaba constituida la familia de San Agustín? Todo esto haciendo eco a la misma lectura cercana del libro de las Confesiones, muy conocido por todos ustedes. San Agustín nace en un ambiente familiar donde su padre, un hombre pagano, funcionario también del imperio, un hombre de un carácter muy fuerte, que tenía en su cabeza, como todos los pater familia de la época, ¿no?, que era quien tenía el destino y la disposición en su hogar, ¿no? Patricio no era el hombre creyente. Patricio era un hombre que se había casado con una mujer llamada Mónica, una mujer piadosa, cristiana ella, que desde el inicio de su vínculo matrimonial con Patricio había querido que él y sus hijos, entre ellos el pequeño Agustín, fuera también cristiano como ella. Las que son madres saben cómo el interés de Mónica la llevó a vencer cualquier obstáculo, cualquier circunstancia, cualquier realidad, buscando precisamente la conversión de su familia, porque era una mujer de oración, era una mujer que sabía perfectamente cuál era ese proyecto de Dios y cuál era la misión que se le encomendaba. Entonces, para ustedes que son laicos y viven esta experiencia en sus familias, en sus hogares, el papel de Mónica y el papel de Patricio tienen que cuestionarnos a nosotros, porque nada extraño viven nuestras familias en los contextos de nuestra querida América Latina. Nada extraño la realidad que viven la formación de nuestros niños y de nuestros jóvenes.
Aquí vemos en esta presentación al joven Agustín que va a la escuela. Él mismo relata que le costó al principio asistir a la escuela porque los maestros eran severos, le costaba mucho el griego. Entonces seguro un Agustín un poco necio en el entender acarreó muchas veces los castigos de los maestros, ¿no? La reprensión, cosa que hoy es difícil argumentarlo de esa manera. Entonces, primera imagen, y he querido compartirles este conversatorio a la luz también de varias piezas de arte, porque creo que nos ayudan a comprender un poco más la realidad. Segundo paso, cuando Agustín termina sus primeros estudios allí en Tagaste, sabe que Tagaste es una población pequeña que no cuenta con los suficientes recursos para formarse y decide ir a Milán, a Madaura y después a Cartago. Primer punto geográfico que tenemos que tener como referente dentro de la vida de San Agustín, Cartago. Cartago, San Agustín lo define en las Confesiones como el lugar portuario donde descubrió el hervidero de las pasiones, dice San Agustín. Y no me refiero únicamente a las pasiones afectivas, sexuales, sino a las pasiones por el juego. Porque el Agustín joven, el muchacho Agustín, es un Agustín que se deja vislumbrar por el juego, apasionar por el juego. Entonces, Agustín descubre en Cartago una puerta gigantesca para abrirse al mundo. Cartago era una ciudad comercial, un puerto, era la comunicación con la gran ciudad que era Roma, ¿no? Es la ciudad de ultramar, es la ciudad que se le abre ese horizonte al joven Agustín, y por eso creo que de las veces que Agustín estuvo en el puerto de Cartago, siempre tenía en su corazón y en su mente ir a Roma, porque Roma era la cabeza del mundo, la capital del imperio. Agustín, como él mismo lo relata en las Confesiones, antes de partir de Cartago para Roma, en este episodio que muchos conocemos, a veces un poco con crueldad, Agustín siempre estuvo acompañado de su madre Mónica, y Mónica buscó de muchas maneras que su hijo conociera a Dios, y precisamente cuando deciden emprender el viaje hacia Roma, Mónica iba pegadita a Agustín, sabía perfectamente que su misión era estar con él, y Agustín engaña a Mónica, la manda a orar porque había una marea alta y no podían zarpar rumbo a Roma. Entonces, cuando Mónica va a aquella capilla, Agustín la deja abandonada en Cartago. Entonces, cualquiera podría decir hoy, qué duro nuestro padre, ¿no? Porque era un joven de ímpetu. Entonces, difícil diríamos nosotros hoy de formar, pero Mónica no se queda en este proyecto, sino que sabe perfectamente que la lucha con su hijo es mayor y tiene que ir a Roma. Roma es el segundo punto geográfico importante dentro de este itinerario para conocer el contexto de San Agustín. Roma es la capital del imperio. Roma era el lugar donde San Agustín se podía desarrollar profesionalmente como un buen orador, un buen retórico, un hombre de leyes, un hombre que buscaba la verdad, que quería conocer la verdad. Si ustedes leen cercanamente las Confesiones, van a descubrir que el gran motor dentro de la vida de San Agustín es la búsqueda por la verdad. Entonces Roma se va a convertir en un punto significativo dentro de la vida del joven Agustín. Roma tenía una gran cualidad. Habían muy buenos estudiantes. Habían estudiantes que iban detrás de la fama del profesor Agustín,
pero no le cancelaban sus servicios. Entonces, el proyecto de San Agustín, aunque era muy bueno el escenario en Roma, pues contaba con una dificultad, que era un retórico y quería también sobrevivir, ¿no? Vivir de lo que trabajaba. Roma no le ofrecía precisamente esto. Y decide ir a Milán, otro lugar importante dentro de la vida de San Agustín, dentro del camino de San Agustín. Y en Milán se convirtió en el orador del emperador Valentiniano, el joven Agustín, el abogado, el retórico, el influyente maestro, llega a Milán, encuentra a estudiantes no con las mismas cualidades que los que había encontrado en Roma, pero encuentra que su puesto estaba al lado del emperador. Allí en Milán, como bien lo saben, hermanos, se encuentra con esa sed de búsqueda constante. Agustín había militado durante mucho tiempo, dicen los biógrafos de San Agustín, durante casi 9 o 10 años en la secta de los maniqueos, y había estado con esa sed de conocer la verdad y esas promesas falsas que los maniqueos le habían hecho a San Agustín, y tenía ese anhelo de conocer a Fausto, ¿no? Y descubre precisamente que ese Fausto que le habían pintado no era el gran hombre que lo iba a llevar a la verdad, sino que en Milán escucha hablar de un hombre que se había convertido al cristianismo, que era un catecúmeno, que lo habían proclamado obispo y que estaba en la basílica cristiana. Y San Agustín había ido en búsqueda de aquel hombre, no tanto por la doctrina cristiana o por la fe, sino por escuchar a un gran orador, a un hombre de elocuentes palabras. Y él mismo dice que en la basílica, allí en Milán, se encontró con Cristo, que le habló a través de las palabras de aquel obispo. Y San Agustín va a referir algo importante en su vida, y es la música, los himnos, los cánticos que se escuchaban en la basílica, lo que lo hacen y lo atraen un poco a esta experiencia. Pero todo esto es un recuento. Miren esta imagen bellísima de Ambrosio de Milán, el gran convertido también, el catecúmeno que lo habían hecho obispo y que sabía perfectamente quién era Agustín, porque Mónica se le había adelantado en el camino y ya había cruzado algunas palabras. Hasta aquí estamos haciendo un recuento de la vida de nuestro padre. Creo que San Agustín descubre precisamente en las palabras del obispo Ambrosio que su mayor fortaleza era precisamente dejarse transformar el corazón, y en las palabras del obispo encontró la verdad que tanto anhelaba y que tanto buscaba. Dice San Agustín que fue poco a poco la voz del obispo, fue poco a poco la voz que lo fue llevando a lo que comúnmente llamamos la crisis existencial, de la cual San Agustín va a experimentar a las afueras de Milán, en el jardín de Casiciano. Miren estas dos imágenes bellísimas que les estoy presentando. Por un lado, la primera imagen es una escena de un Agustín debajo de la higuera. Agustín comienza a sentir que en su vida hay una crisis muy fuerte, ¿no? Por eso decide retirarse a las afueras, va a una finca llamada Casiciaco, ¿no? Y en esta finca va por un tema de salud. San Agustín va a Casiciaco por un tema de salud, porque se dice de sus biógrafos que San Agustín tenía un problema estomacal y decide retirarse a Casiciaco, irse unos días para recuperarse, y estando allí le comienza precisamente ese conflicto interior, ese sinsabor, ¿no? Ya se había encontrado con Ambrosio. Ambrosio le había hablado precisamente de esa verdad de la que él anhelaba y buscaba, y comienza esa crisis de fe. Allí en Casiciaco
Agustín tiene noticia de dos grandes conversiones importantes. Una, la de Antonio. Antonio, que escuchando el Evangelio había decidido vivir radicalmente, dejar todas sus posesiones, dejarlo todo por seguir a Cristo, y eso le había cautivado. Pero también había escuchado otro ejemplo de Mario Victorino, un retórico de su tiempo, también un académico, y cómo San Agustín le interpelaba el ejemplo de estos dos hombres que habían encontrado la verdad que tanto buscaba y que él tenía en la inquietud de su corazón. La imagen que les estoy presentando es la imagen de Agustín en Casiciaco. Recuerden que él había tenido ya una pequeña aproximación a las Escrituras, y San Agustín, al leer las Escrituras, se encuentra con un texto no tan elocuente como los grandes clásicos latinos que él había acostumbrado a leer. De hecho, era una Biblia vulgar, en el buen sentido de la palabra, una Biblia que tenía unas traducciones no de la mejor categoría, que podía tener un buen retórico formado como Agustín. Y dice en las confesiones que su primer acercamiento con aquel libro de las Escrituras Sagradas eran cuento de niños, ¿no? Y entonces había tenido sus reservas, había tenido su manera como de tener distancia de la Escritura Sagrada. Cuando está en Casiciaco, Agustín se aproxima al estudio de las cartas del apóstol San Pablo, y en medio de su confusión, en medio de su crisis de fe existencial que tiene San Agustín, y quiero presentarles de pronto esta imagen que está aquí. Miren, dos realidades de un acontecimiento que surge en el jardín de Casiciaco. Me gusta más la segunda, la imagen renacentista de ese Agustín que está en ese conflicto interior, que está pasando por esa lucha interior de la búsqueda constante. Escucha a lo lejos un cántico como de niños, ¿no? Hacia afuera, el famoso tole leye, toma y lee, toma y lee. Y entiende San Agustín en medio de esa confusión interior que era una invitación de Dios que le llamaba a tomar la Escritura, a abrir nuevamente la Escritura, aquellas que había rechazado en un tiempo por carecer de la belleza retórica y de la armonía de la retórica, y decide abrir el texto sagrado y encuentra el famoso pasaje de Romanos 13:13, donde leyó San Agustín: nada de borracheras ni comilonas, eso lo dijo el padre ni desengaños. Le pido a la persona que tiene abierto el micrófono si lo puede apagar, porque nos genera interferencia. San Agustín, hablando de este conflicto interior, quiero socializarles un poco. En el libro octavo de las Confesiones lo narra de esta manera: mas apenas una alta consideración sacó del profundo de su secreto y amontonó toda mi miseria a la vista de mi corazón. Estalló en mi alma una tormenta enorme que encerraba en sí copiosa lluvia de lágrimas. Creo que si hay algo que marca la conversión de San Agustín, son las lágrimas. Es un hombre que, al encontrarse con sí mismo, al encontrarse con su fealdad, como él mismo lo relata en las confesiones, siente que es necesario que sus ojos respondan a esa confusión interior que está ocurriendo en él. Entonces, es la imagen que les presento en esta higuera bellísima, y también el bautismo que recibió San Agustín de manos del obispo Ambrosio en la basílica. Esta imagen que están viendo en pantalla es el baptisterio que está bajo la Basílica Catedral de Milán. Los grandes agustinólogos saben que este baptisterio es la cuna
de la espiritualidad agustiniana, porque si hay algo que marcó la vida de Agustín fue el momento de su bautismo. Y por eso les colocaba allí en el título de esta ponencia el proyecto de Dios. Y por eso me di a la tarea de hacer este recuento muy breve de la vida de San Agustín para que fijemos nuestra mirada en esta imagen que está en pantalla. Porque es aquí donde Agustín comienza su vida como cristiano. Es aquí donde Agustín se abaja muchas veces de la soberbia de su orgullo, de sentirse un hombre capaz capaz por el ejercicio de su retórica, de la belleza de sus palabras, de la armonía de sus argumentos, y encuentra que delante de Dios esas vanidades humanas son nada en comparación al proyecto que comienza aquí, en este lugar tan significativo para la vida de un agustino. Y lo digo así con tanta vehemencia porque ustedes, hermanos, son agustinos y hacen parte de nuestra orden y deben conocer estos lugares porque marcan un hito dentro de la espiritualidad de nosotros como agustinos. Hago un paréntesis aquí. De nada nos serviría llamarnos agustinos, decir que somos agustinos, si no conocemos la vida de nuestro Padre, si no nos acercamos a su obra, si no vivimos la experiencia que Él vivió. Entonces, esta imagen, por favor, guárdenla en su corazón. Miren, porque aquí es donde comienza un proyecto que llega hasta nuestros días y que nos hace también partícipes de una gran espiritualidad. El proyecto de San Agustín comienza el día de su bautismo. Ustedes dirán, padre, ¿por qué nos muestra estas ruinas? Porque aquí Dios tejió un proyecto que lleva más de casi 1700 años en la vida de la iglesia, con el bautismo de San Agustín. Entonces, miren cómo los autores han querido pintar o reflejar este hecho. La primera imagen, un Agustín con su túnica romana, al fondo Mónica, una mujer piadosa, una mujer de oración, y a distancia está Lipio. En las dos imágenes se presenta Lipio, ¿no? Pero sin duda, y lo digo de manera personal, la imagen que a mí me impresiona y me gusta muchísimo es esta, la de Agustín llorando, la de Agustín derrumbado, la de un Agustín que se reconoce necesitado de la gracia de Dios, que muchas veces creyó en su propia vanidad y que Dios lo derrumbó, lo abajó de ese lugar donde estaba y le muestra un camino nuevo. Otra imagen bellísima del mismo acontecimiento. Miren esta imagen de la conversión de nuestro Padre. Está en dos escenas, ¿no? Entonces, la primera escena que tenemos de fondo es un Agustín debajo de la higuera que escucha aquel canto de niños que le suena un poco angelical y le lleva a encontrarse con la lectura del apóstol en la carta a los romanos. Es la primera escena. Y al fondo, a mano derecha, donde está la edificación, está Agustín, ¿no? Con Alipio, contando la experiencia, ¿no? De su encuentro con la Escritura, cómo Dios le ha hablado, cómo Dios le ha puesto precisamente este proyecto en su corazón. Vamos a avanzar un poco. El bautismo de San Agustín de manos del obispo Ambrosio, una imagen un poco más renacentista, moderna, ¿no? ¿Cierto? El baptistero ya un poco más estilizado, ¿no? De donde Agustín recibió el bautismo. Y miren con quién vive la experiencia en Milán, San Agustín. Porque Agustín no se bautizó solo, ni vivió su proceso de conversión solo. Allí en Milán, en la finca de Casiciaco, estaba sin duda su madre Mónica.
y quiero que resaltar esto. Mónica fue la mujer que nunca perdió la fe por la conversión de su hogar, tanto de Patricio como de sus hijos, especialmente de San Agustín. Recuerden lo que comúnmente San Agustín comenta por allí en el libro de las Confesiones. Cuando Mónica se acerca a San Agustín y le dice: hijo, tuve un sueño, una visión donde un ángel me mostraba una regla, donde el ángel me decía que tú estarías donde yo estoy. Y Agustín le dice: no, no, madre, estás equivocada. Es al contrario, ¿no? Mire hasta qué punto San Agustín se deja robar por su propia vanidad y dice: no, madre, es al contrario. Y Mónica entiende que el proyecto de Dios, que lo que Dios le había puesto en el corazón, que la misión que tenía como una auténtica madre cristiana era llevar a la conversión de su hijo, que muchas veces se había desviado por ese deseo incansable, imparable de la verdad, pero que encontraba la verdad precisamente aquí, cuando fue regenerado en las aguas del bautismo, bañado en las aguas del bautismo. San Agustín reconoce que su mamá tuvo un papel fundamental en el proceso de su conversión, porque dice San Agustín que bebió el nombre de Cristo cuando Mónica lo amamantaba. Esa imagen me parece a mí bellísima en la vida de San Agustín, cómo Mónica le transmitió la fe, y no me refiero únicamente al acto de alimentarlo físicamente, sino al acto de transmitirle el don de la fe. Una mujer persistente, una mujer que sabía perfectamente que su mayor alegría era que su familia se convirtiera a Dios. Desde este punto, desde este contexto, quiero ponerles esta imagen, porque quiero hablar de una catequesis que hizo el Papa Benedicto XVI, hablando de la conversión de San Agustín. Con el cariño que le tenemos los agustinos al Papa Benedicto, podríamos afirmar que uno de los grandes conocedores de nuestro tiempo era su santidad, porque era un hombre apasionado por la vida y obra de nuestro padre San Agustín. San Benedicto iba a decir, disculpen, el Papa Benedicto XVI escribió en una catequesis hablando precisamente de la conversión de San Agustín, de esta visita que hizo a Pavía en el año 2007. Hizo una catequesis porque él mismo dice al inicio de su escrito que el hecho de que el Papa vaya a Pavía es el homenaje que toda la Iglesia hace de aquel obispo de Hipona que sigue siendo tan actual en la vida y en el magisterio de la vida eclesial hoy. El Papa Benedicto nos dice que la conversión de San Agustín es un camino que va a recorrer el obispo de Hipona a lo largo desde el momento de su bautismo hasta el momento de su muerte. Y va a denominar, el Papa Benedicto va a decir que San Agustín pasó por 3 grandes conversiones, y ojalá tomen nota de esto. La primera conversión es la conversión que se da en Casiciaco, es la conversión moral, es la conversión a la fe. Es un Agustín que se abaja de toda su experiencia como retórico, como académico, como hombre de leyes, y entiende perfectamente que Dios lo llamaba precisamente a un nuevo proyecto, y es la que contemplábamos en las imágenes anteriores, es la imagen de Casiciaco. Es el encuentro con la verdad que tanto había anhelado a lo largo de su vida. Entonces, la primera conversión en San Agustín, la conversión moral, la conversión a la fe, el encuentro con Dios. Creo que todos en nuestra experiencia de fe y
y en nuestro itinerario como agustinos y como cristianos tenemos ese momento de encuentro, y San Agustín lo va a relatar perfectamente en el libro 8 de las Confesiones. Entonces, el Papa Benedicto nos recuerda que la conversión en San Agustín es un proceso dinámico, que la conversión en San Agustín lo llevó precisamente a buscar a Dios en una vida retirada, en una vida de comunidad, en una vida donde su mayor proyecto era dedicarse a ese proyecto de la comunidad apostólica, de los Hechos de los Apóstoles. San Agustín había tenido la experiencia de ver esas comunidades monásticas a las afueras de Milán y quiso también vivir ese proyecto con sus amigos. Entonces, les había prometido que quienes eran los que estaban allá con Agustín. Estaba Mónica, Alipio, su mejor amigo desde la infancia, Rústico, Licencio, Trigesio, Navigio, ¿sí? Y nada más y nada menos que su hijo Adeodato, ¿no? Porque Agustín se bautiza con ellos allí en Milán y decide ir a Tagaste, a la casa paterna. Decide comenzar un proyecto retirado para vivir lo que vivieron los cristianos después de la resurrección, tal como lo leemos en los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2 y en el capítulo 4, una vida de oración, una vida para dedicarse a la vida en común, a la fracción del pan, nada consideraban como propio, todos los que tenían posesiones lo vendían y lo colocaban en común, y era lo que San Agustín quería vivir allí en Tagaste, ¿no? El proyecto de Dios en comunidad, una vida retirada, una vida monástica, una vida dedicada precisamente a la contemplación y a la búsqueda de Dios. Es la primera conversión de la que el Papa Benedicto hace énfasis en esta catequesis. San Agustín, un hombre inteligente, que sabía que por sus cualidades y sus dotes en la oratoria, corría riesgo si iba a alguna ciudad donde estuviera en sede vacante o no hubiera un obispo. Por eso Agustín se cuidó en este proyecto monástico de frecuentar ciudades donde no hubiera obispo. Y va precisamente a Hipona porque tenía la confianza de que en Hipona tenía un obispo que era Valerio, pero que era un hombre anciano. Y Valerio, ante las cualidades de Agustín y ante su retórica, podríamos afirmar que Valerio movió precisamente entre sus diocesanos para que Agustín fuera proclamado sacerdote. En tiempos de San Agustín no habían los seminarios como ahora los tenemos o las casas de formación, sino que aquellos cristianos que se destacaban por sus cualidades morales, por su entrega, por su formación, pues el pueblo los destacaba y les proclamaba sacerdotes u obispos. El caso de Ambrosio y el caso ahora de Agustín allí en Hipona. Agustín va a Hipona confiado de que no iba a caer en esta situación y es proclamado sacerdote por la iglesia, por la comunidad de fieles. Y ante este nuevo reto que se le pone a San Agustín, llora. Y ahí es donde quiero que hagamos énfasis, hermanos. ¿Se acuerdan las lágrimas de Casiciaco cuando se encuentra con su verdad, con ese proceso interior, con esa lucha interior? Aquí San Agustín llora porque sabe perfectamente que le toca apartarse en parte de lo que él había querido vivir allí en Tagaste, ¿no? Y entonces aquí vive su segunda conversión, según el Papa Benedicto XVI, la conversión eclesial. Una conversión que lo lleva no tanto a renunciar a su proyecto monástico, sino a reconocer que esa búsqueda de Dios lo lleva a servir a los demás, a encontrarse en la iglesia. Entonces, una segunda mirada que tiene San Agustín es esa conversión eclesial pastoral, si lo podemos llamar de esta manera. San Agustín dice que, y los biógrafos,
afirman de la experiencia allá en Hipona que Agustín lloraba y que el pueblo creía que lloraba porque no lo habían nombrado obispo directamente y le daban como esas palmaditas en la espalda. No te preocupes, Agustín, ya llegará el momento en que te nombren obispo. Pero San Agustín no lloraba precisamente por esta situación, sino porque sabía que tenía que sacrificar en parte ese proyecto monástico de entrega totalmente a Dios. Pero, sin duda, los que somos hijos de Agustín y somos conocedores de su obra, San Agustín sabe que este nuevo paso que está dando dentro de su vida lo va a hacer un hombre apasionado por la iglesia, una cualidad que tiene nuestro Padre sin duda. San Agustín escribe obras famosas de doctrina cristiana, ¿no? Sobre las verdades de la fe, siendo también obispo después del año 395 y ya entrado en ese proceso de madurez, escribe grandes obras dentro de su obra magna, ¿no? Entonces está, por ejemplo, la instrucción que se tiene que dar a los catequistas, a los que se están adentrando en la fe, de Catequisandibus Rudibus, ¿no? De aquellos iniciados en ese proceso de fe, San Agustín le escribe también. Y comentaba hoy con alguien que conoce a San Agustín a profundidad. Podríamos afirmar que San Agustín es padre espiritual de los catequistas, el maestro de los catequistas, sin quitarle el puesto a su santidad San Pío X, pero sin duda San Agustín es maestro en el itinerario catequético porque escribe, no escribe precisamente para aquellos que están en ese proceso de conocer la fe. Entonces, segunda conversión de San Agustín, la conversión pastoral, la conversión a la iglesia. De hecho, si hay algo que distingue a nuestro Padre es que es un apasionado por la vida de la iglesia, porque amó a la iglesia incansablemente y por eso en su ministerio episcopal produjo un sinnúmero de sermones y de cartas vastísimas que como agustinos tenemos la noble tarea y el compromiso moral, si somos agustinos, de acercarnos a su obra y conocerla. Y ya para no extenderme tanto, el Papa Benedicto XVI, escribe al final de esta catequesis que en sus últimos días San Agustín vivió una conversión escatológica, una conversión en la humildad. San Agustín fue un hombre que al final de sus días hace un repaso general de su vida. Ya había escrito las confesiones siendo obispo, pero al final de sus días sabe que el tránsito por este mundo se está terminando y comienza a reconocer que somos necesitados de la gracia de Dios. De hecho, a San Agustín se le conoce como el doctor de la gracia. Y en ese itinerario de fe, en ese itinerario de humildad, en ese itinerario de conocerse a sí mismo, sabe que tiene que aprender a pedir perdón por cada una de las cosas que en su vida pasada y en su vida episcopal y en las situaciones que le tocó afrontar desde su ministerio, pues muchas veces también como ser finito, necesitado de esa gracia, pide perdón a San Agustín. Pide perdón San Agustín. ¿Cuáles eran esos trabajos a los que se dedicaba el obispo en tiempos de nuestro Padre? No solamente eran trabajos de fe. El obispo era el juez, tenía que ocuparse también de problemáticas civiles de menor cuantía, ¿no? De aquellas cosas cotidianas que se daban entre sus diocesanos. Entonces, San Agustín era un hombre que le tocó también ocuparse de realidades civiles, públicas. Sus biógrafos, especialmente Alipio y Posidio, porque Alipio era su gran amigo, Posidio dice que Agustín sufría de insomnio, le costaba dormir, y por eso es que su obra es vastísima, que en las noches aprovechaba para hacer las grandes composiciones de su obra, y al final de sus días, como una gran novedad entre los grandes autores y escritores de su tiempo,
San Agustín puede hacer las retractaciones. ¿Qué son las retractaciones? Un libro donde revisa toda su obra, todos sus escritos, todo lo que él había dicho, y él mismo con humildad. Miren, el camino de la humildad es importante en la vida de San Agustín. San Agustín con humildad dice, mire, en esta obra escribí, precisamente hablando por allá de la obra de los académicos, oh glorioso Platón, dice San Agustín, y él escribe al final de sus días, exageré un poco. Bueno, Platón tiene su mérito, ha escrito, ha sido base del pensamiento, pero para llamarlo glorioso, pues bueno, no, hasta ese punto no, y él mismo se da a la noble tarea de revisar su obra con humildad, sabiendo que su meta es la Jerusalén del cielo, y que si está en vida y los últimos momentos de su existencia los puede retractarse de muchas cosas que en su vanidad y en su orgullo y en su oratoria de pronto pudo haber dicho, San Agustín lo hace, y creo que es un ejemplo para todos nosotros como agustinos. 3 grandes conversiones habla el Papa Benedicto: la conversión moral o la conversión de la fe, la conversión pastoral o la conversión eclesiológica, y la tercera conversión, la conversión de la humildad, de reconocerse necesitado de Dios, pero también de reconocer que en su vida es necesario recapitular todas las cosas para tener un encuentro definitivo con Dios. Queridos hermanos, sin palabras más, quiero decirles que es un compromiso como agustinos. Si nos llamamos agustinos, si tenemos el ADN agustino. Me acuerdo tanto de nuestros hermanos de Perú hace un tiempo que hablaban de la raza agustina. Yo hablo del ADN agustino. Si nos consideramos agustinos, tenemos que conocer a nuestro Padre, conocer su obra, leerla, vivirla, saber que somos portadores de un legado espiritual, doctrinal, vastísimo. A veces como agustinos andamos mendigando muchas espiritualidades, no desvirtuamos otras espiritualidades, las valoramos, las amamos porque están dentro de la vida de la iglesia, pero a veces desconocemos la propia, y es importante reconocer que tenemos un patrimonio espiritual tan amplio en nuestro Padre, en nuestros hermanos que nos han precedido en la vida de santidad, ¿cierto? En aquellos que viviendo con radicalidad lo que San Agustín escribió y dejó como legado han alcanzado la santidad. Creo que sin duda, hermanos, el proyecto como fieles cristianos, como bautizados, no es otro que llegar a la santidad siguiendo los pasos y las huellas del obispo de Hipona, nuestro padre San Agustín. Muchas gracias por su atención. Si ahora hay preguntas, si hay alguna inquietud o alguna aclaración, pues bienvenidas.